Os ofrecemos una pequeña historia que nos habla de una grandeza, la grandeza de la Grecia clásica. Esa Grecia que en el siglo V a.C. dio tanto que hablar y generó tantos artistas, tantos intelectuales, tantas genialidades. Y hay un caso en especial, el de Sófocles. Qué gran dramaturgo, qué gran talento. ¿Y cuántos enemigos contrajo? Bueno, como cualquier ser peculiar, como cualquier ser descollante en su época, pues siempre la envidia, siempre la desidia, siempre el contubernio se ceba a su alrededor. Sófocles fue muy longevo, como digo, un gran dramaturgo, componente de una terna inolvidable, la de Eurípides, la de Esquilo y él mismo. Esos tres dramaturgos asombraron al mundo. Nacido en 491 a.C., vivió hasta el 406 a.C., vivió muchos años y asistió al siglo prodigioso de la Grecia clásica, de la Grecia antigua. En ese contexto de guerras médicas, en el que los persas querían dominar a toda costa, a ultranza, no solo las ciudades-estados griegas de Anatolia, sino también la propia península helena. Aquel siglo en el que la fortaleza de Esparta siempre amenazaba a la refinada Atenas. Esa ciudad, la mítica, la legendaria ciudad del Partenón, donde dominaba un tal Pericles. Por eso se llamó el siglo de Pericles, ese siglo V antes de Cristo. Y Sófocles fue un gran amigo de Pericles. El gobernante ateniense le concedió muchos cargos, incluso Sófocles llegó a ser estratega, pero sobre todo en lo que brilló, en lo que destacó, fue su concepción teatral. Su gran talento para concebir las mejores escenografías. Incorporó el tercer actor, por ejemplo. Hasta entonces las obras teatrales griegas quedaban conformadas, quedaban integradas por dos actores que procuraban estupendos diálogos entre sí. Pero con Sófocles llega el tercer actor. Ya con 17 años dirigió una obra en la que se representaba la victoria griega en Salamina frente a las tropas persas. Sófocles, sin duda alguna, un tipo muy estimable y muy prolífico. Llegó a escribir 123 obras. Por desgracia, de esas 123, tan solo han llegado a nuestros días 7. Pero suficientes para aceptar que Sófocles fue uno de los grandes. Edipo Rey, Edipo en Colonia, Antígona, Electra. Grandes títulos que, como digo, hoy en día, ya en el siglo XXI, son obras que se siguen representando. Por ejemplo, en el Teatro Romano de Mérida, aquí en nuestro país, no pocas veces habremos asistido a una representación de Sófocles. Edipo Rey y Electra, yo creo que se llevan la palma. Antígona también. Bueno, pero a pesar de esta evidente genialidad, de este buen hacer teatral, Sófocles tuvo numerosísimos críticos, numerosísimos detractores, acérrimos enemigos que llegaban a sus obras cuando se estrenaban para abuchear, para elevar su voz, para proclamar que aquello era una bazofia. Sin duda alguna la envidia, los recelos les movían. Pero Sófocles, que era un hombre de refinada educación, un hombre de talante exquisito, muy educado, siempre tenía una buena frase para parar el ímpetu, el ardor de sus enemigos. Por ejemplo, cada vez que estrenaba, pues venían los críticos y decían: Sófocles concibe personajes masculinos demasiado perfectos. Y el buen dramaturgo ante esto espetaba: yo les creo tal y como deberían ser. Yo creo que eso ya lo decía todo, ¿verdad? Él hacía al personaje masculino perfecto, porque era así, porque tenía que estar cuajado de virtudes, entregadas siempre por los dioses, porque los personajes de Sófocles aceptaban los designios divinos,
Otra cosa es que el hombre vulgar, procurara en su camino vital llenarse de defectos. Sófocles no, Sófocles escribía como se tenía que escribir. Había muchos jóvenes poetas con la insolencia propia de su edad que querían o se pensaban mejores que Sófocles, el gran maestro. Y uno de ellos llamaba la atención, se llamaba Alcesto, era muy joven, y él mismo decía a aquel que le quisiera escuchar que era mucho mejor, que estaba más cualificado que Sófocles, que su técnica era más depurada que la del gran magíster. En una ocasión Sófocles estaba muy cansado y dijo a un grupo de contertulios: estoy agotado, he necesitado 3 días para concebir 3 versos. Alcesto se encontraba muy cerca de aquella reunión y no tardó en acercarse, no tardó en llegar para decir: en esos 3 días yo he compuesto 300 versos. La gente murmuró, la gente se puso a la defensiva y esperó de inmediato una respuesta de Sófocles. Y esta, la verdad es que llegó con presteza. El viejo maestro, aquel que ya todo lo sabía por la veteranía, por la edad, miró al bravucón y le dijo: lo creo que tú hayas podido componer 300 versos en 3 días, pero a decir verdad, tus versos desaparecerán en esos 3 días, mientras que los míos serán eternos. Los reunidos en aquella sala asintieron, conscientes de que el gran maestro había elaborado una gran verdad, había contado una gran verdad. Y es que aunque se trabaje mucho en poco tiempo, no siempre el resultado es bueno o exquisito o depurado. Y a veces, aunque tardes en concebir una obra, en crear una gran obra de arte, pues a veces la espera merece la pena. Y si sale poquito, pero bueno, eso sin duda alguna tendrá garantía de perdurar en el tiempo. Y la prueba es que hoy en día, ¿quién conoce a Alcesto? ¿Quién conoce su obra? En cambio, todos sabemos perfectamente quién fue Sófocles, el gran dramaturgo ateniense. Cuando falleció en 406 a.C., sus conciudadanos le lloraron con dolor y recordaron durante muchas generaciones la figura de aquel que también había servido a la cultura de su país, a la cultura de Atenas. Y con él se fue un siglo maravilloso, un siglo fecundo para Grecia. Ya nada volvería a ser lo mismo. Tantos tiranos, tantas guerras, y unos años más tarde, un tal Alejandro Magno. Ahí es nada, pero queda para el recuerdo el siglo V a.C., aquel en el que nacieron las mentes privilegiadas de toda una cultura, aquella cultura que germinó posteriormente en nuestras formas democráticas. Lo que hoy somos se lo debemos en buena parte a Grecia, en buena parte a Roma. Y lo que hoy podemos disfrutar también se lo debemos a aquellos que concibieron la futura existencia en ese siglo V a.C. Uno de ellos, desde luego, Sófocles, nuestro protagonista.